Escapando del Pentágono de mentiras. Destrucción del Pentágono de las mentiras. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos que podamos reunirnos en tu día de reposo. Te agradecemos que este es el día en el que en el principio fuiste refrigerado. Y en el Señor Jesucristo te agradecemos que podemos compartir ese refrigerio, un soplo del Espíritu en nuestros corazones. Oramos para que mientras pasamos este tiempo juntos, haya alimento a su debido tiempo, porque hay hambre en la tierra por la palabra de Dios. Y pedimos, Padre, que al ver las nubes de tormenta en el horizonte, que levantemos nuestras cabezas sabiendo que nuestra redención está cerca. Que nuestros corazones no fallen por temor a las cosas que vienen sobre el mundo. Sabemos que se avecinan elecciones dentro de muy poco. Hay mucha incertidumbre por ello. Y no estamos seguros de lo que ocurrirá. Pero sabemos que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que durante los últimos días hemos estado discutiendo el tema del Pentágono de las mentiras, basado en la Declaración del Conflicto de los Siglos, página 561. Las palabras que fueron pronunciadas a Eva en el jardín, de seguro no morirás, que es el fundamento de la doctrina de la inmortalidad del alma, que da la conexión al espiritualismo. El cambio de la palabra de Dios, cambiando la palabra de Dios para significar algo diferente y a menudo algo opuesto a lo que Él quiere decir. Este es el principio fundamental del reino de Satanás. Y de nuevo en la página 574 de El Conflicto de los Siglos, el espíritu de profecía dice: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Así, sobre estos dos pilares se construye Babilonia, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Estos son los pilares fundamentales de Babilonia. Y como dije el otro día, cualquier denominación que no se apoye en estos dos pilares, al menos en la comprensión del cristianismo, no es Babilonia. Pero una vez que te apoyas en estos pilares, una vez que abrazas estos pilares, eres parte de Babilonia. Esta es una distinción importante. Puedes beber del vino de Babilonia, pero no estar parado en la plataforma. Solo algo para considerar. Y así, encima de estos 3 puntos, aquí he hecho la referencia a Patriarcas y Profetas capítulo 1, los 3 cargos de Satanás contra el gobierno de Dios. La primera acusación es: no queremos que este hombre reine sobre nosotros, el Hijo de Dios. Lucifer afirma que era injusto que Cristo fuera puesto sobre ellos. Como dice en ese capítulo tan bellamente ilustrado, la gloria del que existe por sí mismo los rodeaba a ambos. Hablando de 2, podemos contar, no 3, 2, los rodeaba a ambos. Y por supuesto, Satanás en la página 14 de Patriarcas y Profetas, al lograr este fin, estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, impugnando así la sabiduría de Dios. Y así tenemos la doctrina de la Trinidad, que es para oscurecer la naturaleza del unigénito Hijo de Dios,
o por el contrario, la doctrina del arrianismo, que enseña que Cristo es un ser creado. A menudo se me acusa de ser arriano, pero yo simplemente digo, soy Adrián, no escriban mal mi nombre. Para Satanás, no importa a qué lado se vaya en este tema, mientras no sea Cristo es engendrado del Padre y hereda todas las cosas de su Padre. Así vemos que cuando el Padre se puso de pie y dice, mi Hijo es igual a mí, que Satanás entonces volvió sus armas contra el Padre y atacó el carácter de Dios. ¿Cómo ataque el carácter de Dios? La ley es una transcripción del carácter de Dios, y al atacar la ley de Dios, ataca el carácter de Dios, y luego ataca el carácter de Dios directamente. A causa de tu ley que exige la muerte de transgresor, no puedes ser misericordioso y justo. O eres lo uno o lo otro. Y como hemos pasado tiempo mirando el patrón o el modelo de entendimiento que introduce la Trinidad, vemos que en el concepto de un entendimiento coigualitario de la divinidad tiene dos fuentes. Tenemos Padre e Hijo. Esto crea una mentalidad oposicional. Lo vemos reflejado en la forma en que la gente ora. Se ora al Padre o se ora al Hijo, porque ambos son iguales, independientes por derecho propio. Y si tiene dificultad en este entendimiento, el esquema oposicional. En el principio del Hijo engendrado, tienes al Padre que engendra a su Hijo unigénito, y tienes la fuente. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y estos dos son dos patrones diferentes por los cuales la mente humana comienza a pensar. Hablamos de esto en referencia a cómo entendemos la Biblia. La Biblia se nos da en dos partes. Lo fundamental para nosotros hoy es ¿cuál es la relación entre el Antiguo, y no me gusta usar estos términos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque es sugerir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto? Y esto es una violación del mensaje de 1888. Pero si entendemos antes de la cruz, los escritos antes de la cruz, entendemos y usaremos esos términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en un esquema oposicional. Como en el diálogo con una persona en particular, Juan capítulo 1, versículo 17 dice, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La palabra pero aquí está insertada, añadida, está en cursiva. Y como diría a los traductores de la nueva versión de King James, saca tus manos de ahí. Porque dice, porque la ley vino por medio de Moisés y la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y así, aquí es donde vemos la ley y la gracia. Así como vemos que Jesús es el brillo de la gloria del Padre, así vemos que el Nuevo Testamento es el brillo de la gloria del Antiguo Testamento. El modelo es hermosísimo. Como vemos que Cristo es la magnificación de su Padre, así vemos que el libro de la ley es una magnificación de los 10 mandamientos. Es un sistema hermoso y no tenemos que operar en oposición. El mismo principio se aplica a la Biblia y al espíritu de profecía. Si operas en este sistema oposicional, tienes esta confusión, esta confusa comprensión de la luz menor y la luz mayor. ¿Y son la misma autoridad o cómo se relacionan entre sí? En el modelo divino del Padre y el Hijo es tan simple.
obtenemos toda nuestra doctrina de la Biblia, pero es magnificada y ampliada a través del espíritu de profecía. Es un proceso sencillo. Cuando miramos el mundo que nos rodea a través de la comprensión del Padre y del Hijo, todo se vuelve simple, porque fuimos hechos a su imagen. Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y así, utilizando este principio de contraposición, y quiero hacerles esta pregunta: ¿qué es primero, la justicia o la misericordia? Es un pensamiento interesante, ¿no? Otra pregunta: ¿qué es primero, el carácter o el poder? Es interesante cómo pensamos. ¿Los enfrentamos entre sí? ¿Son la justicia y la misericordia una contra la otra? No son una contra la otra. He revisado las Escrituras y veo que la Biblia dice que Dios es siempre misericordioso. Bien, Él es siempre misericordioso y el que ejecuta la justicia. Así es a través de la misericordia de Dios que Dios ejecuta su justicia. Y la misericordia y la justicia no se oponen entre sí. La justicia es una expresión de la misericordia de Dios. ¿Vemos esto? Pero en el sistema oposicional, Satanás en su entendimiento separó la justicia y la misericordia. Y lo hizo de manera que la justicia solo está operando cuando la misericordia no está operando, que son principios mutuamente excluyentes. La justicia está en guerra con la misericordia. Y cuando tenemos este modelo en nuestra mente, es muy difícil. Pero cuando entendemos que la justicia es una expresión de la misericordia, cambia completamente nuestro entendimiento. Y así, estos son los puntos que hemos estado viendo. Hemos ido paso a paso en los últimos días. Hemos contraído lo que estábamos haciendo en Alemania, que nos llevó 4 semanas pasar por el Pentágono, al cubrir varios aspectos de este mensaje, construyendo la plataforma adventista y yendo a paso sobre cada uno de estos puntos. Y en la última presentación vimos el tema del carácter de Dios, el último mensaje de misericordia para ir a un mundo que se muere. Es una revelación del carácter de Dios. El amor de Dios es el último mensaje de misericordia para el mundo. Y miramos el principio de: ¿es Jesucristo cuando vino a esta tierra una revelación perfecta del carácter del Padre? Cuando miramos la vida de Jesús y miramos varios pasajes, mira la última presentación, si quieres revisar estas citas sobre la revelación del Padre a través de Jesucristo. El mundo estaba en tinieblas por la incomprensión de Dios. Cristo vino a este mundo para revelar al Padre. Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 9: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y así, Él le está diciendo: si me has visto a mí, has visto al Padre. Y esto nos presenta un enigma. Porque si lo que Jesús nos revela en su vida terrenal de poco más de 3 años, de la revelación completa del Padre, tenemos un problema. Porque Él no mató a nadie mientras estuvo aquí en la tierra. Y es de esperar que eso nos haga pensar: bueno, ¿qué pasa con todas las historias del Antiguo Testamento? ¿Cómo tratamos todas estas cosas? Ahora hemos cubierto un número de estos. Y hemos visto el tema de lo que sucede al final del tiempo, cuando los impíos son destruidos por el resplandor de la venida de Dios. Hemos visto la declaración en el conflicto de los siglos. Era la página 633. A la luz de la cruz dice que aquellos atributos de Dios que parecen severos. No estoy citando ahora, pero aquellos atributos que parecen severos son hermosos y atractivos a la luz de la cruz. Y estas son algunas de las cosas que estuvimos viendo anoche. Pero la gran cosa que vimos anoche, y
¿Por qué es importante con respecto a la comprensión de la ley y los pactos? Que sin entender los pactos correctamente, no podemos entender el carácter de Dios. Leerás las escrituras incorrectamente. Y el gran punto que estábamos haciendo el otro día es que los pactos están también en un modelo divino o patrón divino. El antiguo pacto es el canal que nos lleva al nuevo pacto. Porque como dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 7, el ministerio de la muerte, escrito y grabado en piedras, fue glorioso. Fue una obra gloriosa la que se hizo. El antiguo pacto está diseñado para sentenciar a muerte, para que todo el mundo quede convicto ante Dios. Romanos capítulo 3 versículo 19. Y cuando el antiguo pacto hace esta obra, dice: la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. En el modelo del patrón divino, si quieres nacer de nuevo, debes morir. Este es el principio fundamental. La muerte precede a la vida. Todos nosotros pasaremos por este canal. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos la costumbre de hacerle promesas a Dios. Y vimos el principio de que cuando los hombres están haciendo promesas a Dios, ¿sabes qué es el antiguo pacto, verdad? Cuando Dios está haciendo promesas al hombre, ¿sabes qué es el nuevo pacto? Y vimos en el capítulo 6 de Éxodo que Dios dijo 7 veces: haré, haré, haré y haré y haré. E Israel dijo: no te creemos. Y no es hasta el capítulo 19 de Éxodo que Israel dice: haré. Y allí es cuando se formaliza el antiguo pacto. Éxodo 24, cuando Moisés rocía la sangre sobre el libro y sobre el pueblo y entra formalmente en el antiguo pacto. ¿Por qué les permitió Dios hacer esto? Porque quería que entendieran su propia pecaminosidad, que no podían cumplir sus propias promesas. Esta es la obra, esta es la ministración de muerte, que la gente se rinda a sí misma y entre en el nuevo pacto. Como dice Waggoner, y cuando el hombre dice: me rindo, no puedo hacerlo más, aleluya, lo has superado, ahora puedes entrar en el nuevo pacto. Y este es un principio realmente importante. Necesitamos entender este principio de muerte y la obra de la ley en el antiguo pacto para llevarnos al nuevo pacto, para entender el carácter de Dios. Quiero seguir esto con mucho cuidado para que podamos seguirlo todo a través. Santiago 1:23. Cuando leemos este versículo, muy importante, cuando leemos la Biblia como oidores de la ley, ¿qué rostro vemos en la Escritura? Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un cristal o en un espejo. Entonces, cuando lees la Biblia, estás leyendo la ley y la estás leyendo en el antiguo pacto. Estás leyendo tu propio carácter. Porque la ley te está mostrando tu propio carácter. Te lo está regresando. Y lo que tú crees que es el carácter de Dios es tu propio carácter. La ley te lo está devolviendo. ¿Sigues este principio? Cuando estás mirando la ley de Dios, te está mostrando tu carácter, hasta que naces de nuevo y recibes la mente de Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando tenemos la mente de Cristo, vemos al Padre como Cristo ve al Padre, y tenemos una imagen muy diferente de Dios. Y este es el problema clave que impide a la gente entender el carácter de Dios. Y queremos ver una ilustración. Quiero empezar con una más fácil. Primero, en Mateo capítulo 15. Sé que habíamos escrito aquí para hablar de la cruz. Quiero llegar a eso, pero tenía varias preguntas sobre este tema.
sobre el uso de la espada por parte de Israel. Y quiero abordar algunas de estas cosas antes de seguir adelante. Mateo capítulo 15, versículo 22 dice: Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela pues, da voces tras nosotros. En primer lugar, no le responde. Eso es un poco descortés, ¿no? Pero es Jesús, así que debe estar bien. ¿Qué está haciendo? Está probando. ¿Qué está haciendo? Versículo 24. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿De verdad? ¿Qué está diciendo? ¿No le importa a esta mujer? Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. No acepta un no por respuesta. Ella sabe algo. Ella no escucha estas declaraciones. Ella sigue viniendo, y entonces el versículo 26, ella está ahora luchando en su propio tiempo de angustia de Jacob. Sus pecados están siendo empujados sobre ella. Está siendo presionado sobre ella. Ella está luchando con el ángel y ella piensa que es un enemigo, pero en realidad es el Hijo de Dios. Respondiendo, él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Mateo 15, 26. ¿Acaba de llamarla perro? A mí me parece que sí, ¿eh? Acaba de llamarla perra. No está bien tomar la comida de los niños y dárselo a los perros. ¿Qué pensaban los judíos de los samaritanos? Que eran perros. ¿Qué entendía esta mujer que pensaban los judíos de los samaritanos? Que eran perros. Así que, entiendan, esta mujer no ha nacido de nuevo, lo que significa que está en el antiguo pacto. ¿Cuál es la obra del antiguo pacto? La convicción de pecado. Es la administración de la muerte. Y así, Jesús le está reflejando sus propios pensamientos para que ella decida si va a entrar en el nuevo pacto por la fe o si se va a quedar con sus hermanos que odian a los judíos. Y así, él está exponiendo esta tensión racial entre samaritanos y judíos a través del pacto, a través de la administración de la muerte. Como juzgáis, así seréis juzgados. Mateo capítulo 7, versículo 2. Y ella en su mente está instruida en el entrenamiento de los samaritanos para pensar que los judíos son fanáticos. Y así Jesús le refleja esto. Este es el trabajo de la ley en la antigua alianza. Una vez que entiendas este principio, la Biblia comenzará a abrirse en la comprensión. De lo contrario, solo tenemos que decir: bueno, Jesús la llamó perro, y justificar el llamar a la gente con nombres interesantes. Pero el versículo 27, ¿qué dice? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué dice? Y ella dijo: verdad, Señor, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Me encanta este versículo. Habla a mi corazón. Esta mujer, hermoso, el antiguo pacto hace su trabajo. Ella es probada. Su odio racial hacia el judaísmo que le han dado sus padres y su sociedad en su cultura se libera, porque ha oído hablar de este hombre Jesús. Ella sabe que Él es misericordioso. Ella ha visto la misericordia en los ojos de Dios a través de Jesucristo y se niega a dejarlo ir. Así es como entra el nuevo pacto. ¿Y qué dice Él? Entonces, respondiendo Jesús, dijo:
Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 15, 28. Aleluya, nacida de nuevo. Y ella recibe una respuesta a su oración. Una vez que entiendas este principio, podrás empezar a apreciar algunas historias del Antiguo Testamento. Quiero compartir una en el capítulo 22 de Génesis. Abraham, de Ur de los Caldeos, estaba rodeado de idolatría. Su familia había estado involucrada en la idolatría. Y si lees Patriarcas y Profetas, esta gente tenía costumbres y prácticas interesantes. Y así leemos el capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando alguien que no cree en la Biblia dice: aquí está tu Dios, ordena a matar y destruir niños, ¿adoras a un Dios así? ¿Cómo respondes? ¿Qué dices? Aquí es donde los pactos se vuelven muy, pero muy interesantes. La cultura de donde él había venido era que los niños debían ser ofrecidos como un sacrificio. Este es un principio con el que había crecido, y en su propio entendimiento, en su propia cultura, Dios está queriendo probarlo en este principio. Y así la palabra de Dios está reflejando su cultura, su trasfondo. Él está viendo su propia cara natural en la palabra de Dios, porque el trabajo del antiguo pacto es trabajar la muerte. Y es por esto que es una prueba para él, pero a través de ese proceso, a través de esa comprensión en su confianza en Dios, él elige creer. Porque la palabra de Dios dice: serás una gran nación y yo haré todas estas cosas por ti. Y así, mientras sigue esta orden en su mente, se niega a dejar ir la promesa de que será una gran nación. Y esta prueba, en esta tremenda lucha por la que está pasando, es llevado al nuevo pacto. ¿Ves el principio? El reflejo de la cultura humana y el entendimiento de la palabra de Dios expone como un espejo el pensamiento del hombre. Y a través de ese proceso, aquellos que se aferran a la verdad de la palabra de Dios, porque Él creó en la resurrección, que Dios era capaz de resucitar a su Hijo de entre los muertos. Él creó en la palabra de Dios, y a través de la creencia de esta palabra, su antiguo entendimiento en el antiguo pacto fue quemado y fue traído al nuevo pacto. ¿Es eso hermoso? Te da una comprensión de cómo abordar estas imágenes. Cuando entiendes que el antiguo pacto y el nuevo pacto están trabajando juntos como fuente canal. Este era el corazón del mensaje de 1888, para moverte del antiguo pacto al nuevo pacto. Y cuando se entiende que el antiguo pacto está para desaparecer, como dice el libro de Hebreos capítulo 8, vemos que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero como dice el Espíritu de Profecía, Cristo entonces nos señala la ley. Y así, la obra de la santificación es progresiva. Como dice en el Conflicto de los Siglos, capítulo 27, Reavivamientos Modernos, es progresiva. No es una obra instantánea. Eres enviado de vuelta a la ley, y la ley te convence de pecado, y luego eres atraído de vuelta a Cristo para recibir misericordia y gracia. Así, el antiguo y el nuevo pacto están ambos actuando en nuestras vidas. Uno obrando la muerte del viejo hombre, otro dando vida al nuevo hombre. Jacob y Esaú luchando dentro del vientre materno, representando
el antiguo y el nuevo pacto. ¿Ves ese principio? Y así decimos, no, yo no soy parte del antiguo pacto. Bueno, el antiguo pacto es una obra gloriosa para abatir en el polvo la gloria del hombre. Esta es la obra. Los dos trabajan lado a lado hasta que llegue el sellamiento. Y cuando somos sellados, el antiguo pacto desaparece. Ya no vemos nuestro propio rostro en el espejo. Ya no leemos la palabra de Dios según el hombre natural. Solo la leemos como Cristo lee la Escritura. Cuánto amo yo tu ley. Es mi meditación de día y de noche. Y así, con esto en mente, quiero que echen un vistazo a este versículo en el capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Hombres, mujeres, niños pasados a cuchillo. Richard Dawkins te señala y te dice, ¿este es tu Dios? ¿Esto es lo que ordena la carnicería de niños pequeños? ¿Adoras a un Dios así? ¿Cómo se responde a una pregunta así? Bueno, Dios lo ordenó. ¿Cómo se responde a esto? Bueno, sabes que era gente mala y que estas cosas tenían que suceder. Tenemos que retroceder un poco y comprender. He tratado de detallar esto en el folleto Serpiente revelada en la conquista de Canaán. Lo tenemos allí. En términos de por qué se usó la espada, tenemos una declaración, unas cuantas declaraciones en el espíritu de profecía en referencia a esto. Patriarcas y Profetas, página 413. Jamás les había mandado el Señor que subieran y pelearan. No quería Él que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. ¿Cómo conciliamos esto? Nunca fue la intención de Dios que los hijos de Israel tomaran la tierra de Canaán mediante la guerra. Éxodo 23:27 lo dice. Pondría el miedo sobre el pueblo y con avispas los expulsaría. Eso es lo que Dios dijo. Leamos. Lo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Pero ellos no hicieron esto. No creyeron en la palabra de Dios. No creyeron en todos los yo haré de los que Él había hablado. Y entonces, ¿qué vemos? Bueno, tenemos una historia interesante con Abraham. ¿Qué hace Abraham cuando su sobrino Lot es tomado prisionero por las facciones furiosas de aquellos días? Había una guerra entre Kedorlaomer y los reyes de Sodoma y Gomorra. 5 reyes contra 4 reyes. Y su sobrino fue tomado en medio de esta lucha. Y así toma 318 de sus hombres entrenados y va y rescata a su sobrino. Una acción muy valiente, ¿no? Y puedes imaginar a los hijos de Abraham sentados alrededor de una fogata. Oh, deberías haber visto a nuestro padre Abraham cuando se enfrentó al mundo y los derrotó. Eso sería un poco de motivo de orgullo, ¿no? Que pudieras derrotar a estas grandes naciones. Pero dice en el espíritu de profecía que cuando Abraham volvió a casa, dice, en Patriarcas y Profetas, página 130. Pero su espíritu estaba perturbado por pensamientos que no le abandonaban. Había sido hombre de paz y hasta donde había podido. Había evitado toda enemistad y contienda, y con horror recordaba la escena de matanza que había presenciado. Las naciones cuyas fuerzas había derrotado intentarían sin dudar invadir de nuevo a Canaán,
y le harían a él objeto especial de su venganza. Y esta es la consecuencia de los que quitan la vida. Los que quitan la vida temen mucho más que les quiten la vida. El que tome a espada debe perecer con la espada. El miedo constante a la muerte, porque has tomado vida. ¿Por qué había que ponerle a Caín una marca especial para que ningún hombre lo matara? Porque se tambaleaba y temblaba, fugitivo y vagabundo en la tierra, porque tenía miedo de que alguien lo matara. Porque según juzgues serás juzgado. Tu pecado está escrito con cincel de hierro en los cuernos de tus altares y en tu corazón, dice el capítulo 17 de Jeremías. Y así Abraham trajo la espada a Israel y será usada en efecto drástico en el futuro. Vemos en el Génesis, vemos esto en los hijos de Jacob, Leví y Simeón. Mientras vemos este principio de magnificación de Abraham a Jacob, vemos una magnificación de lo que Abraham ha hecho. Su sobrino Lot es tomado, uno de los miembros de su familia es tomado y tratado incorrectamente. Él arregla la situación. Leví y Simeón, su hermana es tomada y seducida por este sequimita, y entonces vamos a mostrarle a este sequimita algunas cosas. Actuaron con engaño, tomaron la espada, mataron a muchos de ellos, tomaron su ganado, tomaron sus mujeres, tomaron sus hijos. ¡Qué lindo grupo de personas! La espada vive en Israel. Esta era su herencia que estaba construyendo para sí mismo. Y Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es lo que ocurre. Y así esto está en la línea de sangre de Moisés. Fue su tatara, no sé cuánto abuelo el que hizo esto. Y así, cuando Moisés es llamado y ve al egipcio golpeando a su hermano, los mismos impulsos, la genética, el marco mental se levanta y él mata al egipcio. Así es como se manejan las cosas. ¿Pero qué pasó? Bueno, Moisés tuvo que ir al desierto durante 40 años. Porque como dijo el espíritu de profecía, Moisés pensó que así es como se iba a hacer. Pero Dios había dicho, no quiero hacerlo de esta manera. No voy a tomar la tierra por medio de la guerra. No representa lo que soy. Entonces, tenemos un problema. Cuando Israel sale de Egipto, ¿a cuántas personas tuvieron que matar los israelitas cuando atravesaron el Mar Rojo? Perdón, ¿cuántos de los egipcios? No tuvieron que matar a ninguno. Así es como Dios los iba a liberar. Ellos no tenían que hacer nada. Y así desde Éxodo capítulo 14, 15, 16 y capítulo 17, refunfuñando, quejándose, Dios nos va a matar en el desierto, nos va a matar en el desierto, nos va a matar en el desierto. Ellos siguieron diciendo estas cosas. Y así se quejan del agua. Y como descubrimos la otra noche, que querían apedrear a Moisés. ¿Por qué? Porque el apedreamiento era una práctica de los egipcios. Así es como se castiga a la gente que profana a los dioses egipcios. Así que los israelitas siguen ahora el método egipcio de tratar las cosas que les molestan y quieren apedrearlo. Entonces, esta es la razón por la que el apedreamiento entra en la Torá, porque está reflejando la antigua alianza, la mente del hombre. Solo queremos reiterar este punto. En el antiguo pacto, no importa cuántas formas puedas idear para matar a la gente por blasfemia. Todo lo que Dios quiere hacer es asegurar una sentencia de muerte
para que Él pueda traerte al nuevo pacto y darte misericordia. Esta es la forma en que funciona. Puedes poner el apadrinamiento allí, como Él dijo en Ezequiel 20:25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y el espíritu de profecía dice que esos juicios que no eran buenos eran el apedreamiento. Eso es lo que dice. Está en el documento. Y así en el capítulo 17 de Éxodo, vemos que después de que murmuraron y se quejaron, el versículo 8, tienes la palabra de conexión que dice entonces. Leamos, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Por qué hay un entonces? Porque han estado murmurando y quejándose. Como hablamos del cerco de protección, porque no confiaron en Dios, Dios retira su cerco de protección. Los amalecitas ahora pueden entrar y atacarlos. En el versículo 9 de Éxodo 17, ¿sabes lo que me gustaría que dijera el verso 9? Y Moisés se arrodilló ante el Señor y dijo, ¿qué hacemos? No dice eso. ¿Qué dice? Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. No le preguntó a Dios. Bueno, si tienes una banda de soldados viniendo hacia ti y van a matarte y tienen la intención de destruirte, sería una inclinación natural como hombre decir, no nos vayas a derribar, nosotros os vamos a derribar. Quiero decir que esa es la naturaleza humana. Proteger a los tuyos, así es como funciona. Así que Moisés lo hizo. Había sido entrenado como general, entendía los principios de la guerra, y así hizo lo que entendía que era lo mejor para proteger a su pueblo. Tal vez estaba un poco cegado por el hecho de que esta misma gente acababa de intentar matarlo. Querían apedrearlo. Y tal vez estaba un poco molesto por eso, y eso hizo que se olvidara de orar al respecto. Pero Dios permitió que eso llegara al pueblo, porque habían estado murmurando y quejándose. ¿De dónde sacó Israel las espadas? No lo sabemos. Pero tal vez cuando los egipcios fueron arrastrados a la orilla, estaban cubiertos de espadas y lanzas. Y, guardaremos estas para después, las usaremos. Y así tenemos esta situación con Israel. Ahora, en Éxodo 23 nos dice cómo Dios va a tratar esta situación. Leemos en el versículo 27. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al Jebeo, al Cananeo y al Geteo, de delante de ti. Fíjate, dice echar y expulsar. Es una palabra interesante, ¿no? Así es como Dios iba a tratar con ello. Pero por supuesto, llegamos a Cades Barnea. Dios dice, te daré la tierra. Caleb dice, su defensa se ha alejado de ellos, son pan para nosotros. Por supuesto, los ángeles de Dios tuvieron que dejar de proteger a los cananeos. ¿Protegió Dios a los cananeos de Satanás? Dice el espíritu de profecía que si Satanás tuviera la oportunidad, mataría a cada hijo e hija de Adán. Conflicto de los siglos, página 524. ¿Por qué? Porque estamos hechos a la imagen de Dios. Por eso, Él no tiene favoritos al nivel de que quiere matarnos a todos. Él usa a las personas que sirven a su propósito y luego las mata. Pero Dios protege a los cananeos. Pero después de sus abominaciones durante varias generaciones, Dios retira su protección. Y cuando Israel está a punto de entrar en la tierra, solo quiero hacer una referencia a este punto. Es muy interesante. Tomemos este pequeño desvío
Números capítulo 13. ¿Quién le dijo a Israel que fuera a espiar la tierra? Números 13 les dirá una versión de la historia. Números 13, 1 al 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno, príncipe entre ellos. Ahora, vengan al capítulo 1 de Deuteronomios y vamos a conocer un poco más de la historia de lo que pasó. ¿Recuerdan cuando Dios dice: no quiero que hagan un rey? Bueno, queremos un rey. Bueno, si van a tener un rey, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Bueno, parece que Dios los está diciendo que tengan un rey, ¿no? Muy bien. Entonces, Deuteronomio capítulo 1, versículo 22 dice: y venisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Entonces, ¿quién fue el que dijo que debían subir y espiar la tierra? Fue idea de ellos. Entonces, ¿qué está haciendo el libro de la ley? Está reflejando su propio entendimiento. Les devuelve lo que están pensando. Entonces Dios dice: suban, espíen la tierra. ¿Ves el principio? Si no, concluyes que Moisés se está contradiciendo aquí. Pero cuando entiendes este principio, puedes ver lo que está pasando. Ellos se habían propuesto: como juzgáis, así seréis juzgados. Habían determinado hacer esto. Así que Dios les realimenta su propio entendimiento, porque están en el antiguo pacto, y esto es lo que eligen hacer. Por supuesto, con Cades Barnea, quieren subir y dicen: no podemos hacerlo. Y así, ya sabes el resto de la historia, ¿no? Donde dicen: no, somos langostas a sus ojos, no podemos hacer esto. Y entonces Dios dice: bien, vuelvan al desierto. Entonces ellos dicen: no, vamos a subir y tomar la tierra. Y él nunca se lo propuso. Y ahí es donde Elena de White dice, ahí es donde viene la cita: él nunca tuvo la intención de que tomara la tierra por medio de la guerra. Esa no era su intención. No era así como iban a entrar en Canaán. Y así tuvieron que regresar. Entonces, 40 años después, ¿qué sucede? Fíjate en el capítulo 21 de Números. Nuevamente, observamos con mucho cuidado. ¿Quién es el que decide hacer la matanza? Números 21, 1 al 3. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habita en el Negev, oyó que venía a Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Jorma. Entonces, ¿de quién fue la idea de destruir estas ciudades? Fue idea de la gente. Así que cuando llegamos al capítulo 7 de Deuteronomios, ¿qué está haciendo la ley? Está actuando como un espejo. Les está devolviendo su propio pensamiento, su propio entendimiento. ¿Lo vemos? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer por ellos? ¿Te imaginas a un soldado israelita, después de haber estado en el campo de batalla, ha entrado y ha clavado su espada a un niño de 2 años y lo ha visto morir? ¿En qué piensa cuando llega a casa esa noche? ¿Crees que tiene pesadillas? ¿Crees que está perturbado en su espíritu al escuchar los gritos de los moribundos?
¿Es esto lo que Dios quiere de nosotros? ¿Por qué hacemos estas cosas? Cuando Dios dice, ve y mátalos a todos, y no muestres misericordia, ¿qué quiere Dios que hagan? Oh Dios, no somos justos. ¿Cómo puedes ordenarnos que matemos a esta gente? Hemos pecado contra ti, hemos hecho esta maldad, hemos hecho todas estas cosas contra ti. Señor, prometiste enviar avispones, prometiste expulsarlos. ¿Por qué tenemos que hacerlo? No queremos matar a esta gente, no queremos tener sangre en nuestras manos. Y podrían haber entrado en el nuevo pacto, pero en lugar de confesar su pecado, prefieren masacrar a mujeres y niños antes que confesar sus propios pecados. ¿Ves la maldad del corazón humano? Y luego ponen su propia maldad sobre el carácter de Dios. ¡Oh, Dios nos ordenó hacerlo! ¿Empiezas a ver lo que está ocurriendo en las Escrituras aquí? Y fíjate después del versículo 20 en el capítulo 21. ¿Estaba Israel en una buena relación con Dios? Después de que Dios los entregara o los entrega, ¿qué sucede? Versículo 5. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis hecho subir de Egipto para morir en el desierto? ¿Confían en Dios? No, no lo hacen. No están en el nuevo pacto. Están en el antiguo pacto, el pacto de la muerte. Aquí es donde vemos estos mandatos de los que hablamos anoche. Cuando Elías tomó la espada y mató a 850 profetas de Baal y Astarot. No leí esta cita anoche, pero ya que estamos en este tema, quiero leérselas del espíritu de profecía. Porque después de que Elías destruyera a estos hombres con la espada, dice la Torá en alguna parte que cuando se ejecuta a la gente hay que hacerlo con una espada. No dice en ninguna parte. Pero, ¿qué dijo Elías cuando le preguntó Dios? ¿Qué haces, Elías, aquí? Me han dejado solo, han matado a los profetas de Dios. ¿Crees que tenía un motivo para tal vez tomar un poco de venganza? Y después de matar a los profetas de Baal, los que tomen la espada temerán perecer a espada. Se enfrenta a Acab y a todo Israel, y se enfrenta a ellos y obtiene gran victoria. Y entonces esta mujer le dice, vas a morir. Y él corre. ¿Por qué huye? Porque tiene miedo a la muerte, porque ha tomado la vida de una manera que Dios no le pidió que hiciera. Esto está en los materiales de estudio de 1888, página 489. Un poco antes, en la fuerza y el poder de Dios estaba lleno de celo y intensidad de interés por el Israel apóstata, corriendo delante del carro de Acab. Debía reivindicar la gloria de Dios, debía desafiar al Israel apóstata, o bien servir plenamente a Dios o bien servir plenamente a Baal. Pero ahora el hombre parece tan débil como otros hombres. No había ninguna palabra en particular que él hubiera escuchado del Señor dirigiéndolo a tomar el curso que había tomado. Es interesante, ¿no? Luego continúa diciendo, esta historia estudiada con cuidado y oración será una ayuda para el pueblo de Dios en las dificultades. Que el hombre tenga cuidado de no asumir responsabilidades que Dios no le exige. Ahí está. Dios no le exigió que hiciera esto. Pero puedes leer otras declaraciones donde dice, Dios obró por medio de Elías para la destrucción de los profetas de Baal. ¿Qué significa? ¿Que actuó a través de él? Bueno, dice en Patriarca y Profetas, página 727, y creo que es, Dios castiga el pecado con el pecado. Y esto es exactamente lo que dice en los mandamientos, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La espada de Israel fue un pecado, pero Dios utilizó ese pecado para castigar el pecado de los profetas de Baal.
Él sabía lo que iba a pasar. Sabía lo que iba a desarrollar y no hizo nada para evitarlo. Y esta es la justicia de Dios. Tenemos que entender. Cuando decimos que Dios castiga el pecado con el pecado, ustedes dicen, oh, dices que Dios no destruye, Dios no mata. Dios es justo, y los transgresores de su ley se enfrentarán a la justicia. Y eso es, Él se niega a protegerlos por más tiempo. Él no es capaz de hacer esto por más tiempo, y los malvados perecerán. No hay ningún malentendido en este tema en particular, pero debemos mirar en las Escrituras y entender el carácter de Dios en el rostro de Jesucristo. Así es como debemos entender el carácter de Dios, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Vimos a Jesús sosteniendo la espada ante Josué, y él está sosteniendo una espada en su mano. ¿Qué es esa espada? Es la espada del Espíritu, es la espada que sale de su boca. Y miramos cómo Cristo destruye, porque la palabra espada significa sequía. Cuando buscas el hebreo para la palabra espada, significa sequía. Cuando algo es cortado del Espíritu, obtienes sequía. Cuando Jesús maldijo la higuera, hubo una sequía. La higuera se secó, el agua se retiró, y así, cuando Jesús le habla a Israel, vuestra casa os es dejada desierta. Esa es la espada de Cristo, su palabra saliendo de su boca, la espada que usa para condenar a Israel con la retirada del Espíritu de Dios. ¿Ves el cuadro? Esto me ha ayudado enormemente a entender las historias del Antiguo Testamento. De nuevo, lo repito, para que no nos perdamos a este punto. Solo quiero repasar esto de nuevo y sé que lo vimos anoche, pero quiero repetirlo para que no nos perdamos este punto. El deseado de todas las gentes, página 186. Recordémoslo. Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. ¿Entendiste eso? No entendió la naturaleza del reino de Cristo. Continúa diciendo, esperaba que el Señor se revelase como Dios que contesta por fuego. Al igual que Elías, pensaba que Dios respondía con fuego. Pero ¿qué le dijo Dios a Elías? No estoy en el fuego. Y así, el más grande de los profetas no entendió el carácter de Dios. No entendió la naturaleza de su reino, y Dios habla con una voz aún más pequeña. Pero gracias a Dios, que envió a su Hijo unigénito al mundo para que pudiéramos tener una comprensión de cómo es nuestro Padre. Para terminar, quiero entrar en el corazón del tema de la cruz de Cristo y cómo debemos entender esto. Dice en el capítulo 13 de Apocalipsis y en el versículo 8, que Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cómo entendemos esto? De manera muy sencilla. El capítulo 53 de Isaías, creo que ya vimos algunos de estos versículos hace un par de años. ¿Cuándo fue escrito Isaías? Tengo un margen. Dice 712 antes de Cristo. Si eso es correcto, está bastante cerca. Alrededor de 700 años antes del tiempo de Cristo. En el versículo 3, despreciado y rechazado entre los hombres. ¿Cuándo fue Jesús despreciado y rechazado por los hombres? En el año 70 antes de Cristo. Fue despreciado en la cruz, pero aquí no dice será despreciado, dice despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Versículo 5, mas él herido fue. Él fue herido antes del 700 años antes de Cristo. Ya estaba herido. ¿Por qué? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vayamos a Isaías capítulo 63 y al versículo 9.
En toda angustia de ellos él fue angustiado, y al ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. En toda angustia de ellos él fue angustiado. El espíritu de profecía nos dice: diariamente Cristo sufre las agonías de la crucifixión. Ahora mismo Cristo está crucificado. ¿Cómo? Hebreos 6, capítulo 6, versículo 6 dice: si caen para renovarlo de nuevo al arrepentimiento, ya que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza. Para padres que tienen un hijo adolescente viendo en su casa y ellos escogen rebelarse y alejarse de Dios, y el padre puede oír la música que está escuchando, ve la sustancia que está consumiendo, ellos ven la miseria de la vida de su hijo. ¿Y cómo se sienten los padres? Se sienten traspasados por la pena. Esto es lo que Cristo experimenta cada día, cada momento de cada día. Ahora mismo, en alguna parte del mundo, algunos hombres malvados están traficando con niñas para tener sexo. ¿Cómo crees que se siente Jesús al respecto, al ver las lágrimas de las niñas separadas de sus familias y la angustia de su alma? Lo siente todo, hasta la más mínima parte de ello. Lo siente cada vez que hay discusiones dentro de una familia donde los esposos se gritan. Cristo lo siente. Él siente la angustia de ello. Si lo multiplicamos por todo el sufrimiento de la humanidad, mi mente empieza a bloquearse. No puedo comprender ese tipo de sufrimiento. Es demasiado. Pero Cristo, hoy está sufriendo y está sufriendo. No dejes que nadie te diga que Dios está esperando, simplemente esperando allá arriba en el cielo a que nos pongamos las pilas para que Él pueda volver y recogernos. Él está sufriendo. No está retrasando la segunda venida más de lo necesario. El Padre está viendo a su Hijo en agonía. Y quiero decir esto, y lo mencioné el otro día, cuando mi esposa estaba dando a luz a nuestro primer hijo. Dije: esto fue muy duro para mí. Las damas dicen: oh, lo sentimos por ti. Porque es realmente muy duro ver a la persona que amas más que a nadie en el mundo en tal agonía y dolor. Es una agonía verlo. Y eso es lo que el Padre está viendo con su Hijo. Y quiere detener el sufrimiento, quiere detener la agonía. Y así los ministros de la iglesia remanente de Dios desde sus púlpitos están diciendo: no puedes vencer el pecado, no puedes vencer el pecado. ¿Qué quieres decir con que no puedes vencer el pecado? ¿No podemos dejar de traspasar a Cristo? ¿No podemos dejar de traspasar a Cristo? ¿Están locos? Se nos ha dado un evangelio que nos dice que podemos vencer el pecado. Pero la razón por la que luchamos para superar el pecado es porque en el fondo de nuestras mentes adoramos a un Dios que mata a la gente. Y no se puede adorar a un Dios que mata a la gente. Bueno, no puedo, porque en el fondo de tu mente piensas: ¿cómo puedo confiar en esta persona? ¿Cómo qué? ¿Qué pasa si meto la pata? ¿Qué pasa si meto la pata? Este fuego, como el capítulo 11 de Números, va a salir fuego y me va a quemar. Esta es la cuestión. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerlo, viviremos una vida de obediencia continua. Este es el mensaje final para ir al mundo. Cuando entendemos el carácter de Dios a la luz de la cruz, podemos ir a casa. Podemos ir a casa. Y este ha sido el problema. Hebreos capítulo 2, ¿qué dice? Así que por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tiene el imperio de la muerte? ¿Es Dios? Dice que Satanás tiene el poder de la muerte. El último enemigo a ser destruido es la muerte.
Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, según de Timoteo 1:10, para destruir al que tenía el poder de la muerte. ¿Y cuál es ese poder de la muerte? Porque cuando Adán y Eva oyeron los pasos de Cristo acercándose a ellos en el jardín, Satanás les dijo: recordad lo que dijo Dios, el día que comáis de él ciertamente moriréis. Y él es el que lo va a hacer y los va a matar. Y así heredamos este miedo a Dios, como uno que quiere matarnos por nuestras transgresiones. ¿Qué dice en el versículo 15 de Hebreos 2? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esta es la razón por la que estamos en la esclavitud del pecado, porque tememos a la muerte y tememos que Dios nos va a matar a causa de nuestros pecados y a causa de nuestras transgresiones. Pero Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No he venido a destruir la vida de los hombres, sino a salvarlos, dice Jesús. Y en la revelación de este entendimiento he encontrado la libertad en Cristo. Y oro para que tú también encuentres esta libertad. Como me expresó una persona: oh Adrián, quiero creerte, pero es tan difícil. Hay tantas historias en el Antiguo Testamento que parecen decir lo contrario de lo que dices. Pero cuando entiendes los pactos que vinieron a nosotros en 1888, fue presentado por Waggoner y Jones, cuando entiendes estas cosas como Dios quería que entendiéramos, verás el rostro de Dios en Jesucristo. ¿No es eso algo hermoso? ¿Queremos que el sufrimiento de Cristo termine? No quiero que Cristo habite conmigo con pensamientos pecaminosos, de celos, de orgullo que los siguen traspasando, que siguen traspasando su alma. Adrián, déjame descansar en tu alma. Sé crucificado conmigo y confía en mí. Y ahora que veo el carácter del Padre, veo que puedo confiar en Él. He pasado gran parte de mi vida temiendo a la muerte. Esta es mi herencia de Adán. Estoy seguro que es tu herencia también, que tememos la muerte, tememos que algo nos va a pasar. Hace varios años me petrificaba volar en aviones después del 11 de septiembre. ¿Alguien más? Miedo a la muerte. Pero ¿qué dice Elena de White? Si mi trabajo se termina, bien podría morir aquí como en cualquier otro lugar. No voy a ir a ninguna parte hasta que Dios termine conmigo. ¿Por qué debería tener miedo? Mi alma está en las manos de uno que me ama y se preocupa por mí. Por lo tanto, les ruego que estudien este tema. Este es un tema muy urgente. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Es una alegría para mí poder compartir esto con ustedes esta mañana. Y oro para que despierte sus mentes, porque Satanás se enfurece para impedir que la gente estudie el tema. Y él buscará traer a ustedes personas e información para decir: eso no está bien, eso está mal. Yo fui una de esas personas. Rechacé este entendimiento hace 7 años. Eso no es posible. Está muy claro en las Escrituras que Dios quema a la gente. Así es como lo entendí. Y así creo que lo dije la otra noche. Me complace decirlo de nuevo. Me arrepiento de este falso entendimiento de Dios. Me arrepiento delante de ustedes y delante de Dios de que tenía un mal entendimiento del carácter de Dios. Y esto es lo que me mantenía en el pecado. Porque si Dios es tan duro de esta manera, ¿cómo puedo confiar en Él? ¿Cómo puedo confiar en Él? ¿Es tu deseo entrar en los brazos de este Dios? Cerraremos con una oración. Y me gustaría arrodillarme. Padre Celestial,
Qué alegría es llamarte Padre. Te ruego que en las palabras que hemos compartido hoy haya hecho lo que me has pedido que haga, y eso es revelar tu carácter a tus hijos, mis hermanos y hermanas. Te pido que nos ayudes a dejar de herir a tu Hijo. Creemos que tú nos darás tu Espíritu, y ahora sabemos que tú verdaderamente eres amor, que tú eres justicia, que tú visitas el pecado con el pecado, que tú eres misericordioso, bondadoso, paciente, que podemos ponernos en tus brazos y saber que podemos morar en el seno del Padre en Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que nos ayudes a estudiar esto. Pon un fuego en nuestra alma para darnos cuenta de que hemos sido engañados por el enemigo. Hemos sido engañados para creer que tú eres un asesino y que destruyes a los que te cruzan. Padre, este mensaje iluminará la tierra con su gloria, y oro para que tú des testimonio de la verdad de estas palabras a través del poder de tu Espíritu. Te doy las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.